Mis queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos a este su programa cristiano primitivo, la verdad de Dios al alcance de tus manos. Le invito a que nos acompañe y juntos descubramos el importante mensaje que Dios ha dejado consignado en este último libro de la Biblia. Mi nombre es Alonso Canda y damos inicio a este estudio. Inicio 1 de febrero de 20. Terminado 1 de abril de 20. El mensaje a las 7 iglesias. Capítulo numeral 1. 1. En esta nueva oportunidad que el bendito Dios del cielo nos ha brindado estaremos abordando el tema de el mensaje a las 7 iglesias. En el estudio pasado confirmamos que la revelación del Apocalipsis es de nuestro Señor Jesucristo y no de Juan. También en el estudio pasado confirmamos que el mensaje que contiene este libro es para la iglesia y no para el mundo. También en el estudio pasado confirmamos que el único que puede abrirnos el entendimiento para comprender las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Después continuamos el estudio en Apocalipsis 1. 10. Aquí se nos explicó cómo Juan, estando exiliado en la isla de Patmos cerca de las islas griegas. Estando él ahí exiliado, fue transportado en el Espíritu a ver los acontecimientos finales. Y Juan nos describe que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. También en el estudio pasado comprendimos que este día del Señor no es ningún día de la semana, sino que el día del Señor es el tiempo profético en un futuro cuando Dios va a intervenir directamente en los asuntos del mundo. Ahora, si deseamos entender mejor toda esta información, está descrita en el estudio pasado. Toda la información del primer estudio está confirmada por la misma Biblia. Luego en Apocalipsis 1. 11 aquí se nos explicó cómo una voz le habló a Juan. Y esta voz le dijo a Juan que él era el primero y el último. Esto lo vimos ampliamente en el estudio pasado. En este mismo versículo también se le da la orden a Juan que escriba todo lo que ve. Y que lo envíe a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1. 11. Estas 7 iglesias estaban ubicadas en una ruta de correo en el Asia Menor, donde hoy actualmente queda el país de Turquía. Esta ruta de correo salía desde Éfeso hasta la Odisea y recorría las mismas ciudades que se nos menciona en el Apocalipsis. Y en cada una de estas ciudades había una de las 7 iglesias que se nos mencionan en Apocalipsis. Estas 7 iglesias están descritas en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. Estas no son solo 7 iglesias, sino que son 7 etapas o eras de la iglesia a lo largo del tiempo hasta nuestros días. En este tiempo presente ya estamos en la última etapa o era de la iglesia, que es la era de la Odisea. Apocalipsis 3. 14. Como vimos en el estudio pasado, el mensaje que está en las páginas de este libro del Apocalipsis está limitado a cierto grupo de personas que nuestro Señor Jesucristo les llama sus siervos. Apocalipsis 1. 1. Repito, los siervos a quien va dirigido este libro están descritos en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. Y aún nuestro Señor Jesucristo nos confirma este hecho en Apocalipsis 22. 16. Aquí se nos deja claro que los siervos a quien va dirigido este libro del Apocalipsis son los que conforman la iglesia. Ahora bien, nuestro Maestro les escribe a sus siervos, la iglesia, para que sepan lo que va a suceder antes de su regreso. Pero antes de continuar, resulta la pregunta: ¿por qué Cristo escribe a estas 7 iglesias? La respuesta es la siguiente. El Maestro les escribe a estas 7 iglesias porque ellos entienden el mensaje de este libro, ya que los verdaderos cristianos tienen algo que los identifica. Numeral 1. Ellos guardan las cosas escritas en este libro. Apocalipsis 1. 3. Como vimos en el estudio pasado, los creyentes verdaderos. Numeral 2. Ellos guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis 14. 12. Como podemos notar, el creyente verdadero se identifica de las demás personas porque numeral 3. Ellos obedecen las leyes de Dios. Juan 2. 3 a 4. Porque en este mismo capítulo se nos advierte que todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios es un creyente falso y mentiroso. 2. Ahora resulta otra pregunta: ¿por qué los siervos o la iglesia guardan los mandamientos de Dios? ¿Y qué tiene que ver esto para poder entender lo que está en el último libro de la Biblia? Punto. Antes de dar respuesta a esto, primero hay que tener presente que la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios. Porque el nuevo pacto que Dios haría con las personas en este tiempo sería el siguiente. Dios escribiría sus leyes en sus mentes y en sus corazones de los verdaderos creyentes. Hebreos 10.
16. Aquí resulta otra pregunta: ¿en qué momento son puestas las leyes de Dios en la mente y en el corazón de los creyentes? La respuesta de esto es la siguiente. El momento exacto cuando Dios pone sus leyes en la mente y en el corazón de los creyentes es cuando la persona se arrepiente y se bautiza. Hechos 2. 38. Aquí se nos explica que en el bautismo se nos perdonan los pecados, ya que el pecado es la transgresión a las leyes de Dios. Y también en el bautismo se nos da el don del Espíritu Santo. Entendamos que por medio del Espíritu Santo de Dios somos sellados cuando creímos en Cristo Jesús. Efesios 1. 13. Este sello Dios lo hace con su Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1. 21 a 22. Este sello son las leyes de Dios que Él pone con su Espíritu en los corazones de sus discípulos verdaderos. Porque las leyes de Dios ya no están escritas ni con tinta, ni tampoco en tablas de piedra, sino que ahora Dios las ha escrito con su Espíritu en las tablas de carne del corazón. 2 Corintios 3. 3. Entonces el sello que Dios puso en la mente y en el corazón de los creyentes verdaderos son sus mandamientos. Porque este es el pacto que Dios haría con las personas en este tiempo. Hebreos 10. 16. También Dios a los creyentes verdaderos les da su Espíritu para que le obedezcan. Hechos 5. 32. Como podemos notar, Dios a las personas redimidas les da su Espíritu para que los guíe y les da la capacidad de obedecer sus leyes. Hace un momento resultó una pregunta y fue la siguiente. ¿Por qué los siervos o la iglesia guardan los mandamientos de Dios? ¿Y qué tiene que ver esto para poder entender lo que está en el último libro de la Biblia? Punto. La respuesta a esta pregunta es la siguiente. Nuestro Señor Jesucristo les escribe a estas 7 iglesias, porque ellos son los únicos que pueden comprender el mensaje de este libro. La razón del por qué ellos entienden es porque buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos de Dios. Salmo 111. 10. Ahora bien, miremos que el mismo Dios mediante Moisés dijo al pueblo de Israel que estos mandamientos serían su sabiduría. Deuteronomio 4. 5 a 6. En el tiempo pasado esto fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y hoy lo mismo dice Dios a su pueblo, que es la iglesia. Entonces esta misma sabiduría es la que Dios da a los que practican sus leyes. Como podemos apreciar, para poder entender necesitamos guardar o practicar los mandamientos de Dios. Esto significa ponerlos por obra o practicarlos todos los días de nuestra vida. Estas leyes de Dios están descritas en Éxodo 20. 1 a 17. Y en Deuteronomio 5. 3 a 21. Entonces está más que claro que para poder entender el mensaje que Dios ha dejado consignado en las páginas de este último libro de la Biblia, hay que practicar las leyes de Dios. 3. Muchos han dicho a lo largo de los años desde que este libro fue revelado, que esto era solo para Israel. Pero entendamos que nosotros fuimos injertados. Romanos 11. 24. Al árbol este es Israel, donde Dios inició todo. Y los que son injertados, la iglesia, son considerados israelitas espirituales. Gálatas 6. 16. Y son considerados pueblo de Dios. Pero este pueblo de Dios, ¿qué es la iglesia? La misma ley que son los 10 mandamientos, que Dios escribió con su dedo en el monte Sinaí. Éxodo 31. 18. Y le entregó al pueblo de Israel. Esta misma ley es la que hoy Dios escribió en la mente y en el corazón de sus siervos, los que conforman la iglesia. Hebreos 10. 16. Como ya vimos hace un momento, por esta razón nuestro Señor Jesucristo les escribe a estas 7 iglesias. Pero que no solo son 7 iglesias, sino que representan una profecía de 7 etapas o eras de la verdadera iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia hasta nuestros días. Tener siempre presente que este libro no es para el mundo entero, sino que este libro es exclusivamente para la iglesia. Apocalipsis 22. 16. Porque solo los que conforman la iglesia lo pueden entender. Ahora sabemos que ellos entienden. Porque buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111. 10. Nunca olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede abrir el entendimiento por medio del Apocalipsis, ya que este libro es para que sus siervos sepan lo que va a suceder antes de su regreso. Apocalipsis 1. 1. Entonces les avisa de antemano para que se preparen y estén listos para el encuentro con Él. Con todo esto que hemos visto hasta este momento, tal vez podríamos opinar de la misma manera que lo hace la inmensa mayoría de los credos que profesan una fe en nuestros días, ya que la mayoría de credos en el mundo entero
Sostienen y afirman que nuestro Maestro abolió la ley, y que ya no es necesaria. Pero esto no es así, ya que nuestro Maestro nos dice todo lo contrario. Tener muy claro que nuestro Señor Jesucristo no vino a cambiar nada de la ley ni de los profetas, sino a darle cumplimiento. Mateo 5:17. Aquí podemos ver claramente que nuestro Maestro no vino a cambiar nada de la ley de Dios, sino que vino a darle su verdadero cumplimiento en el Espíritu. Es notable que la ley toma una dimensión espiritual más profunda y delicada. En el pasado la ley se quebrantaba únicamente con el acto físico. Y ahora con solo desearlo en la mente ya es pecado. Mateo 5:21-22. Mateo 5:27-28. Esto también aún se nos confirma en Santiago 1:15. Otra prueba de que las cosas físicas que se hacían en el pasado, como la circuncisión, en nuestros días muchos dicen que la circuncisión fue abolida. Pero esto no es así, ya que ésta tomó una dimensión espiritual, tal como pasó con los mandamientos de Dios. Entonces antes la circuncisión era en la carne, pero ahora es en el corazón. Romanos 2:28-29. Es tiempo que entendamos la importancia de guardar los mandamientos de Dios, porque el mismo Maestro le dejó muy claro a un joven rico que si quería entrar en la vida que guardara los mandamientos. Mateo 19:16-17. Es tiempo de que entendamos que las leyes de Dios aún están vigentes, y que nunca cambiarán, porque los mandamientos de Dios están afirmados eternamente y para siempre. Salmo 111:7-8. Esto significa que nunca cambiarán. Ya es tiempo que entendamos que desde que fuimos perdonados en Cristo Jesús, las leyes de Dios nos están juzgando. Santiago 2:12. Ya que la ley de Dios es la ley de la libertad. Ahora bien, en la epístola a los Romanos 3:31 el apóstol Pablo hace una pregunta: que si la fe invalida la ley. Y la respuesta que él dio es la siguiente. Él dijo: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley con la fe. Y tener muy claro que la ley no es pecado, sino que por medio de ella venimos al conocimiento del pecado. Romanos 7:7. Como podemos notar, esto es lo que nos explica y confirma el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Es muy importante guardar las leyes de Dios, porque las leyes de Dios es el carácter de Dios. Y este carácter es el que Dios desea formar y ver en cada persona convertida por medio de su santa ley. Capítulo numeral 2:1. Hace un momento se nos dejó en claro el por qué nuestro Señor Jesucristo les escribe a estas 7 iglesias. Ahora, con todo esto claro en la mente y en el corazón, miremos cómo Juan fue llevado en el Espíritu al tercer cielo, a presenciar los acontecimientos finales. Juan fue llevado a presenciar el día del Señor que se nos presentó en Apocalipsis 1:10, ya que el día del Señor es el tiempo profético en un futuro cuando Dios va a intervenir directamente en los asuntos del mundo. Solo recordar que esto está ampliamente explicado en el primer estudio. Ahora sí, continuemos viendo cómo Juan fue llevado al tercer cielo, a presenciar los acontecimientos que marcarán el fin de los gobiernos humanos. Y también después de esto cómo será instaurado el reino de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Ahora bien, en Isaías 2:1-3 aquí se nos confirma que el reino de Dios será sobre la tierra. Aquí es notorio ver que el reino de Dios será instaurado desde tierras de Israel. Entonces ahora miremos cómo Juan fue llevado en el Espíritu a presenciar el día de la intervención de Dios en los asuntos del mundo. Apocalipsis 4:1-11. Aquí se nos presenta que la misma voz que le habló a Juan en la isla de Patmos, esta misma voz le habló del cielo a Juan y lo invitó a entrar en una puerta abierta que estaba en el cielo, y Juan fue llevado al tercer cielo, donde también fue llevado el apóstol Pablo, donde escuchó cosas que no es permitido a hombre expresar con su boca. 2 Corintios 12:1-2. Como podemos apreciar en las Escrituras, se nos presenta a estos dos varones que fueron llevados en el Espíritu al tercer cielo. Ahora en este mismo capítulo 4, Juan nos describe un trono establecido en el cielo, y a uno sentado sobre ese trono. El que está sentado sobre ese trono sin ninguna duda es el Padre de Jesucristo. A lo largo de la historia y aún en nuestros días, hay muchos que niegan y aún confirman de que esto no es así. Pero la misma Biblia nos dice que hubieron otros varones de Dios que vieron este trono del universo que está establecido en el tercer cielo. Numeral 1. El primero de estos varones es Isaías.
Y la información de que él vio este mismo trono está en Isaías 6. 1 a 3. Numeral 2. El segundo de estos varones que vio el trono del universo y lo describe con más detalles es Ezequiel. Y la información de que también vio este mismo trono está en Ezequiel 1. 1 a 28. Numeral 3. El tercero de estos varones que vio este mismo trono fue el apóstol Juan, como lo estamos estudiando en Apocalipsis 4. 1 a 11. En ese trono que estos hombres vieron, es donde está sentado el Dios vivo, el Padre de Jesucristo. Y a la derecha del trono del Padre está el de nuestro Señor Jesucristo. Tal como lo vio Esteban antes de morir. Hechos 7. 55 a 56. Pero no solo Esteban afirma esto, ya que esto también se nos confirma en Mateo 26. 64. Aquí el mismo Maestro nos confirma este hecho. Y también se nos confirma en muchas otras partes de la Biblia. Otra de esas escrituras donde se nos confirma que a la diestra o la derecha del trono del Padre está el trono de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos confirmado en Hebreos 10. 12. En ese mismo trono donde está Cristo, Él nos promete que si vencemos hasta el fin, así como Él venció, Él nos promete que nos dará un lugar a nosotros así como Él lo recibió de su Padre. Apocalipsis 3. 21. Como podemos apreciar, hay que vencer hasta el fin para poder obtener esta promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo. 2. Ahora Juan nos va a explicar cómo este rollo del Apocalipsis estaba en la mano del Padre allá en el trono del universo. Apocalipsis 5. 1 a 5. Aquí se nos explica que el rollo del Apocalipsis estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Aquí también se nos menciona que no había nadie digno ni en el cielo ni en la tierra que pudiera abrir el libro. También se nos explica que Juan lloraba mucho porque no se había hallado a nadie digno de poder abrir el libro del Apocalipsis. Esto de abrir significa dar a conocer el contenido que tiene este libro en sus páginas. También se nos explica que cuando Juan lloraba, uno de los 12 ancianos le dio palabras de aliento a Juan. Las palabras de aliento que se le dieron a Juan fueron las siguientes. A Juan se le dijo que si había alguien digno de abrir el libro. Esto significa dar a conocer el contenido o el mensaje que tiene este libro en sus páginas. A Juan se le dijo que el único digno de abrir o dar a conocer lo que hay en las páginas de este libro es el león de la tribu de Judá. Este no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Porque de la tribu de Judá es de donde habría de nacer el Mesías y todos sabemos que así sucedió. Además, esto ya estaba profetizado desde hace mucho tiempo en Génesis 49. 9. Como vimos en el estudio pasado, solo nuestro Señor Jesucristo es el único digno que nos puede abrir el entendimiento. Solo Él nos puede dar a conocer el mensaje que está en las páginas de este libro. También en este mismo capítulo se nos habla de la raíz de David. Esto sin ninguna duda se refiere a Jesucristo. Porque Dios le prometió a David que siempre iba a haber alguien que se sentara sobre su trono que está en Jerusalén. Jeremías 33. 14 a 17. Y esto mismo se nos confirma en Isaías 11. 1 mayor que 10. Muchos dicen que el reino de Dios será en el cielo. Pero esto no es así, ya que en muchas partes de la Biblia hay más profecías que confirman que el reino que Dios establecerá con Cristo será sobre la tierra. Es tiempo que entendamos lo que Dios nos dice en las Escrituras para consuelo nuestro. Tener siempre presente que el reino del Mesías será sobre la tierra. Esto ya lo había visto Daniel en visión. Daniel 7. 13 a 14. Y el Señor Jesucristo no gobernará esta tierra solo, sino que lo hará con los santos. Daniel 7. 26 a 27. Y tener muy claro que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Apocalipsis 14. 12. Recordemos que por esta razón es que nuestro Maestro les escribe a sus siervos, porque ellos son los únicos que pueden comprender el mensaje de este libro. Estos siervos son los que conforman la iglesia. Apocalipsis 22. 16. Estos que conforman la iglesia son los santos. A ellos nuestro Señor Jesucristo les anima que venzan hasta el fin. Y Él les dará autoridad sobre las naciones así como Él lo recibió de su Padre. Apocalipsis 2. 26 a 27. La Escritura es clara en lo que dice: el reino de Cristo con los santos será sobre la tierra. Apocalipsis 5. 9 a 10. Esto también se nos confirma en Isaías 2. 1 a 3. Aquí se nos confirma que este reino será desde Jerusalén. Como podemos apreciar el reino de Jesucristo con los santos
Será sobre la tierra y no en el cielo, como muchos han enseñado a lo largo de la historia y aún hasta nuestros días. Pero ahora ya sabemos por la misma Biblia que esto no es así, sino que este reino será sobre la tierra. Capítulo numeral 3. 1. En esta otra parte Juan nos describe con más detalles al que se encontró digno de abrir el libro que estaba en la mano del Padre, allá en el trono del universo. Apocalipsis 5. 6 a 7. Aquí se nos describe que en medio del trono y de los 4 seres vivientes salió un cordero inmolado, sacrificado o degollado. Aquí resulta una pregunta: ¿quién es este cordero inmolado? La respuesta de esto está en la misma Biblia. Exactamente en el Evangelio que escribió el mismo apóstol Juan. Esta respuesta la encontramos en Juan 1. 29. Aquí se nos describe, y se nos confirma que este Cordero es Jesucristo. Recordemos que el Cordero fue el que dio su vida en la cruz, siendo crucificado en el Gólgota. Lucas 23. 33. El Cordero fue el que murió por nosotros aunque éramos pecadores. Romanos 5. 8. Ahí en la cruz fue donde clavó el acta que se nos hacía contraria. Colosenses 2. 14. Esto es que no teníamos parte de las promesas a Israel, pero que por medio del sacrificio de Cristo fuimos hechos cercanos y conciudadanos de los santos. Efesios 2. 11 a 19. Entonces ahora sabemos que este Cordero es Jesucristo. Ahora bien, debemos estar siempre agradecidos con Dios por esta gran oportunidad que nos ha dado en Cristo Jesús. Si verdaderamente estamos agradecidos con Dios y con nuestro Salvador, entonces demostremos ese agradecimiento buscando a Dios que es en Cristo Jesús cada día más. Entonces cuando el Cordero que es Jesucristo se presenta delante del trono, y una vez estando ahí toma el libro de la mano del Padre. En los versículos siguientes Juan nos da más detalles de cuando el Cordero que es Jesucristo toma el libro de la mano del Padre. Nota, muy importante, esto que estaba en la mano del Padre era un rollo de pergamino. Tener muy presente que en el tiempo pasado no existían los libros como los conocemos hoy en día. Entendamos que Juan nos está explicando algo con el lenguaje de su época, ya que Juan nos está hablando con el lenguaje del año 97 o 98 del primer siglo. Hay que tener muy presente esto porque para nosotros hoy en día es muy fácil reconocer que este rollo que estaba en la mano del Padre es el libro del Apocalipsis. Una vez con esto muy presente en nuestra mente y en nuestro corazón, sigamos en Apocalipsis 5, 8 a 10. En estos versículos siguientes se nos explica cómo se le reconocen a este Cordero, que es Jesucristo, todos los méritos. Y se nos deja claro que el Cordero, Jesucristo, es el único digno de abrir los 7 sellos, que ocultan el significado de lo que está escrito en las páginas de este libro. Cristo es el único digno de abrir los 7 sellos que tiene este libro. La razón del por qué Cristo es el único digno es la siguiente. Cristo es digno porque el Padre sujetó todo a él, y a él mismo lo designó de antemano para por medio de él reconciliar todas las cosas que están en la tierra con las que están en los cielos, mediante el sacrificio en la cruz. Colosenses 1. 20. Entonces Cristo es digno porque Dios lo designó desde antes para reconciliar todo mediante su sacrificio en la cruz. 2. Mis hermanos y hermanas, recordar algo muy importante. En el estudio pasado vimos que el Dios de la antigüedad es Jesucristo. Isaías 44. 6. Isaías 48. 12. 1 Corintios 10. 4. Como ya vimos hace unos momentos, Jesucristo es el único digno de abrir el libro, porque Dios el Padre sujetó a él toda la creación, y a él mismo lo designó para darnos salvación, y por medio de Jesucristo reconciliar las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. Colosenses 1. 15 a 20. Como podemos apreciar, el Padre le sujetó todo a Jesucristo, y es necesario que Jesucristo reine hasta que haya sometido todo bajo sus pies. 1 Corintios 15. 25. Una vez cumplido esto, Cristo entregará el reino al Padre. 1 Corintios 15. 24. También en otra parte de la Biblia se nos explica y se nos confirma que todo fue sujetado a Cristo, y cuando nuestro Maestro haya sometido todo, se sujetará al que lo sujetó. 2 Corintios 15. 26 a 27. Ahora sabemos que fue el Padre que sujetó todo a Cristo y el mismo Dios lo designó para darnos salvación. También se nos explica que con el sacrificio que Cristo el Señor hizo, compró de todas las naciones hombres para que sean reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1. 6. Esto mismo se nos confirma en Apocalipsis 5.
9 a 10. Luego en Apocalipsis 5. 11 aquí Juan nos explica que vio y oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Juan nos dice que eran millones de millones, esto mismo también se nos confirma en Daniel 7. 10. Como vemos, todo esto está confirmado por la misma Biblia. Y con esto quedamos muy bien sabidos que todo lo que Juan nos describe en el Apocalipsis está relacionado con toda la Biblia. Tener muy presente la siguiente nota: Juan en el libro del Apocalipsis hace entre citas textuales y paráfrasis aproximadamente 500 referencias a lo que muchos llaman el Antiguo Testamento y piensan que está pasado de moda. Ahora, conociendo esto, miramos que el Antiguo Testamento es de vital importancia para entender el mensaje que Dios nos ha dejado en las páginas de la Biblia. Tener muy claro que el libro del Apocalipsis es como la punta donde termina una pirámide. Y tener muy presente que solo el libro del Apocalipsis nos presenta en qué tiempo o en qué momento se cumplirán las profecías que aún no se han cumplido. 3. En esta siguiente parte se nos explica y se nos deja muy claro en Apocalipsis 5. 12 a 14. Aquí Juan nos presenta cómo, oye, que se da una orden a todo lo que está en el cielo y a todo lo que está en la tierra. Se les da la orden que adoren al que está sentado en el trono. Y que también adoren al Cordero, que no es otro que Jesucristo. Con esta palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón podemos adorar y alabar al Cordero, que es Jesucristo. Con toda seguridad, y por esto mismo dijo el Maestro que todo aquel que honra al Hijo honra al Padre, que le envió. Juan 5. 23. Por esta misma razón el Maestro dijo en Juan 16. 28. Aquí Cristo dijo que él salió del Padre. Y también por esta misma razón el mismo Señor Jesucristo nos deja claro en Juan 14. 6. Aquí se nos presenta que Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, y que nadie puede ir al Padre sino únicamente por medio de él. Así que no hay nadie más que nos pueda llevar al Padre. Y que nos pueda dar salvación, únicamente el designado es nuestro Señor Jesucristo. El mismo Maestro expresó que a él se le había dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28. 18. También nuestro Señor Jesucristo nos confirma una vez más de que todo le fue entregado por su Padre. Juan 3. 35. Como ya vimos hace un momento, todo aquel que honra al Hijo honra al Padre, que le envió. Juan 5. 22 a 23. Y esto es porque Cristo mismo dijo que él y el Padre uno son. Juan 10. 30. Esto significa que están unidos en un mismo propósito. Así que no hay duda de que nuestro Salvador es el único designado por Dios para darnos salvación. Y también ya entendimos que nuestro Maestro es el Dios de la antigüedad. Y también el Dios de este tiempo presente. Ya comprendimos que después Cristo entregará el reino al Padre. Y también ya entendimos que este mensaje es para la Iglesia. Así que, mis hermanos y hermanas, atendamos pronto a este mensaje, ya que el tiempo de su cumplimiento cada vez está más cerca. Apocalipsis 22. 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Por Alonso Canda. Revisado 1 de abril de 20. Finalizado 1 de mayo de 20. Les invito a que estén pendientes porque estaremos compartiendo todo el estudio del Apocalipsis por medio de esta plataforma. En el primer comentario fijado estaremos dejando el estudio de hoy en formato texto, con todo lo necesario para que así lo puedan estudiar de la manera como lo presentamos en este video. También estaremos dejando, ¿verdad?, las diferentes plataformas donde nos pueden también seguir como Cristiano Primitivo. Les animo, ¿verdad?, a que se suscriban, a que lo compartan para que otras personas también se beneficien de esta información.